CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 680, Combatiendo una falsa identidad. Para iniciar escuchemos Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 16. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Doctor, hablando acerca de la identidad, decíamos en un programa anterior que ahí entra la figura de nuestro Dios, que puede ser un Dios falso, el cual es el que verdaderamente está sustentando nuestra identidad, es decir, la fuente de nuestra identidad. Es cierto. Un Dios falso como el dinero nos genera una identidad falsa. También nuestra posición en la sociedad. Nuestras posesiones, claro. Y inclusive puede darnos identidad falsa, por supuesto, hasta nuestra manera de vestir. Así es. Hay personas que no pueden andar sin saco y corbata porque si un día los vemos sin saco y corbata, se desmoralizan. Muchas personas compran un vehículo pensando en alimentar una identidad que han creado y que han puesto a trabajar en función de sus propios intereses. Fíjate que yo conozco un caso muy real, fue de un amigo mío. Él compró un Gran Marquis, era el último modelo. Uh-huh. Y él me lo vino a enseñar y yo le hice una pregunta. Le dije, oye, ¿qué te mueve haber comprado un coche último modelo tan caro? Y dice, es que eso me ayuda a mi identidad. Uh-huh. Así me dijo, es parte de mi personalidad. Esa palabra usó literalmente. Sí. So, un día hace un viaje, deja el coche estacionado en el aeropuerto y cuando regresa había desaparecido el vehículo. Entonces yo me quedé pensando, pues se le desapareció la identidad y la personalidad también, porque ahí estaba él dependiendo de algo externo y ahí es donde estamos hablando de maneras ilegítimas de poder suplir nuestras necesidades. Aquí hay una gran pregunta. ¿Qué sería una necesidad ilegítima para suplir esa necesidad de identidad? Fíjate, cualquier otra cosa aparte de Dios sobre la cual sacamos nuestro propio valor. Qué importante, ¿eh? Fíjese, en Génesis capítulo 1, especialmente en el versículo 26, encontramos que Dios nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, Él puso la imagen y semejanza de Él mismo, o sea, de Dios, su gloria sobre el hombre. Su presencia fue con el hombre. Entonces el hombre escogió pecar y al pecar perdió la presencia de Dios. Esa gloria que lo cubría, de repente se había ido. Se fue. Su identidad en Dios se había esfumado. Entonces, aquí la pregunta, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo el hombre cuando se dio cuenta de que estaba desnudo? Fíjate, trató de hacer algo, o sea, tratar de hacerlo en lugar de la presencia de Dios que había desaparecido. Él trató de suplir esa necesidad. Cubriendo su desnudez, cosiéndose hojas de higuera. Exacto.
Y que entonces el padre vino al jardín y lo encontró. Allí Adán estaba tratando de cubrir la vergüenza de su pecado y con hojas de higuera, tratando de darse a sí mismo identidad porque su identificación con Dios se había perdido. Qué tremendo, ¿eh? Y es exactamente lo que vivimos. Estamos tratando de cosernos hojas de higuera con nuestras posiciones, con nuestras posesiones, con nuestras relaciones, con las cosas que pretendemos lograr o que hemos logrado, pero son hojas de higuera. Fíjate qué importante. ¿Qué pasó entonces? Dios vino a Adán y a Eva, los cubrió y proveyó para ellos envolviéndolos en el cuerpo de él y la sangre de otro. Bueno, ¿recuerdas que ya eran pieles con las cuales los cubrió? Es correcto. Y quiere decir que hubo un derramamiento de sangre. Así es, así es. Ese animal que Dios utilizó para ser sacrificado y convertirlo en piel, en vestido, quiero decir, para Adán y para Eva, es una especie de Jesús. Y fíjate, ¿qué quiere decir eso? Que ahora podemos pensar acerca de esto. Jesús vino a mi vida. Así es. Y en la manera en que yo llegué a tener o puedo tener y ahora tengo una relación personal con Él. Él lo envuelve en su propio cuerpo y en su propia sangre. Estamos escuchando Combatiendo una falsa identidad. Usted puede escuchar este programa en facebook.com/Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, es importante recordarles a nuestros amigos que pueden buscar este programa llamado Combatiendo una falsa identidad y cualquier otro de la serie Visión 2020 en el siguiente sitio, programavision2020.blogspot.mx. Ahora, qué interesante lo que nos estaba comentando. En el huerto del Edén encontramos a Adán y Eva cometiendo una desobediencia a Dios. Esto los lleva a darse cuenta de que están desnudos, pero en lugar de buscar a Dios, lo que hacen es coserse hojas de higuera, cubrirse a sí mismos, sí. Y entonces lo que hace Dios cuando los encuentra es que quita esas hojas de higuera y los cubre con pieles. Lógico que esa piel sale de algún animal que fue sacrificado con ese propósito, y nosotros debemos de entender hoy por hoy que Dios pretende seguir haciendo a un lado todo tipo de hoja de higuera que nosotros hemos cosido con nuestras propias manos y quiere cubrirnos de Cristo. Eso debería de ser suficiente para cada uno de nosotros. Sin embargo, nuestra naturaleza nos lleva a no querernos deshacer de esas hojas de higuera. Fíjate que así es, nuestra naturaleza, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestro trasfondo nos hace buscar, suplir mis necesidades, nuestras necesidades, de una manera que no es permanente. Así es. Porque el dinero al rato se va, las posesiones se pueden desaparecer. Acabo de vivir una experiencia, ahí donde vivo, llegó un tornado, como cada año llegan tornados, y muchas personas se quedaron sin casas. Pero una escuela fue desaparecida, o sea, volaron, coches volaron, una cosa que parecía que cayó una bomba ahí. Sí. Perdieron todo, pero no perdieron la vida. Claro. Yo denle gracias a Dios que están con vida. Sí, por supuesto. Porque todo eso se puede reponer, pero la vida jamás. Aquí nos lleva esto a entender que podemos nosotros tener una identidad, inclusive una firme identidad, pero falsa. Así es. Una hoja de higuera. Sí, porque en cualquier momento, dependiendo de dónde basamos esa identidad, se puede deshacer. La pregunta que nos debemos hacer, y yo invito a quienes nos escuchan a que con mucha honestidad se la hagan, es: ¿tengo acaso una falsa identidad? ¿Me he cosido una hoja de higuera y estoy aferrado a ella? ¿Qué es una falsa identidad, doctor? Bueno, es cualquier otra cosa que no sea Jesús en mi vida, en la que obtengo mi significado y valor. No tendrás, dice la Biblia muy abiertamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si nosotros logramos, con toda honestidad,
identificar nuestra identidad en cualquier otra cosa que no sea Jesús, entonces estamos poniendo nuestro valor y nuestra vida en un fundamento vano. Fíjate que sí. Como la arena. Así es. Solamente el Señor es un lugar seguro de donde sacar nuestra identidad. Y es solamente el camino que puede ser usado para manifestar su gloria y tomar autoridad en esta tierra y en esta vida. A mí me encanta lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y a aquel, refiriéndose a Jesús, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, según el poder que actúa. De acuerdo al poder que actúa. ¿Dónde? ¿Dónde, Edgar? Dentro de nosotros. Así es. Para Él somos la gloria en este mundo. Para Él somos sus hijos, para Él somos preciosos, y Él desea que nuestra identidad sea en Él. Y fíjate, Él nos ha llamado que somos su pueblo, Sí. un pueblo que lleva su nombre. Esto nos habla de una conexión permanente, de Él como nuestro Rey, de Él como nuestro Padre, de Él como nuestro Pastor, de Él como nuestro Maestro. Nuestro sanador, nuestro proveedor. En Él encontramos una verdadera identidad porque Él siempre va a estar ahí. Así es. Esa firmeza la podemos ver en la expresión Él es la roca. Su obra es perfecta. Y si estamos en Cristo, no solo somos una nueva creación, estando en Cristo lo tenemos todo. Toda la plenitud, todo el poder, toda la gracia que Él tiene, Él la ha puesto sobre nosotros. Su justicia la ha puesto sobre nosotros. La santificación la ha puesto sobre nosotros. Recordemos qué fue lo que ocurrió, según nos cuenta el Antiguo Testamento, cuando los espías hablaron con Rahab, esta mujer dedicada a la prostitución, que habitaba ese pueblo que Dios había llamado a la nación de Israel a conquistar. Ella les dijo que su Dios había puesto temor en los corazones de su gente. Cuando Moisés habló a Faraón, él había escuchado de su Dios. Los discípulos sanaron también en el nombre de Jesús. Encontramos en cada uno de estos casos una conexión preciosa con Dios como el que da identidad a un pueblo. Porque nosotros vamos a mostrar su gloria, y su gloria es la misma presencia de Dios en Su nuestras presencia, vidas. así es. Y Él, cuando Él viene, Edgar, a nosotros, Él viene para quedarse. Él viene y no entra y sale. Hablaba con un amigo mío. Le digo, oye, ¿ya recibiste a Cristo? Sí, muchas veces lo he recibido. Le digo, oye, espérame. Quiere decir que entró y salía, entraba y salía. Sí, le digo, no. Él quiere entrar para quedarse. Claro. Y Él cuando entra a nuestra vida es para quedarse. Y es esa presencia de Dios en nosotros mismos que nos da identidad, que nos da una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir y una nueva manera de actuar. Claro. La presencia de Dios es la manifestación externa de Dios a través de nosotros. Así es. A través de quienes hemos decidido cobrar en Él identidad. Y qué importante que yo ya no estoy viviendo a mi manera, sino que es de acuerdo al poder que actúa dentro de cada uno de nosotros, dentro de mí. Ese poder que viene de Dios, que es la fuente de mi identidad y que me da significado Claro. y valor en todos los aspectos de mi vida. Claro. Significado y valor en todos los aspectos de mi vida. Él es la fuente de mi identidad y la expresión de ese poder que va y fluye dentro a través de nuestra vida. Y recordemos, Que uno se convertirá en mí. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.